Gracias, Flavia, Carly. En principio, poder compartir con ustedes para también profundizar la difusión de una discusión que se está dando dentro de tantas avanzadas que se dan cotidianamente sobre nuestro pueblo, sobre nuestra patria, sobre nuestra soberanía. Estamos en este momento en plena discusión por la modificación de la ley de glaciares sobre la que está avanzando el Gobierno Nacional, que ya tiene media sanción en el Senado, y que por supuesto en diputados tuvieron que, entendemos, los pedidos incluso de los interesados porque esta ley salga, que permitir un momento de participación de la ciudadanía para poder avanzar luego desde su voluntad la aprobación de un dictamen favorable, pero respetando algunas cuestiones que deberían suceder, como la audiencia pública. Para adelantar, el posicionamiento obviamente de la provincia de Buenos Aires es en contra de ese intento de modificatoria de la ley de glaciares. Nosotros planteamos que la ley no se debe modificar, que la ley que está bien, y estamos desde esa posición y lo hacemos desde el plano institucional también del gobierno de la provincia. Primero porque es una ley que entendemos es ilegal e inconstitucional, y hay evidencia que ahora voy a compartir de por qué planteamos eso. Porque además afecta gravemente a los sectores productivos del sur de nuestra provincia, como adelantó Carly. No es una ley que porque nosotros y nosotras no tengamos en la provincia de Buenos Aires glaciares o zonas periglaciales, entonces no nos afecta. Es una ley que su modificatoria afecta también a nuestro sector productivo y al acceso al agua, por supuesto, y básicamente porque tiene como objetivo flexibilizar un marco jurídico que protege el agua a la que accede todo el país, digamos. A ver, ¿cómo es esto? Ahí está. Lo que está en juego es básicamente ese 70% del territorio nacional que depende de los glaciares y las nieves andinas como principal fuente de agua. Nosotros tenemos en nuestro país más de 16.000 glaciares, somos la segunda reserva de agua dulce de América Latina. Casi que es básico flexibilizar una ley que protege esto, básicamente pone en riesgo esto. Agua que se requiere para la salud, para el consumo, pero también y fundamentalmente para la producción. Hoy la actual ley, sancionada en 2010, prohíbe actividades extractivas en glaciares y periglaciares. No prohíbe actividades extractivas en la cordillera, no prohíbe la minería, digamos. Prohíbe actividades puntuales extractivas en esas zonas, glaciares, periglaciares, y que establece un piso uniforme, es una ley de presupuestos mínimos, es decir, es la protección básica y fundamental que se sanciona y se construye a nivel federal para todo nuestro territorio. A partir de ahí, las provincias pueden proteger más en términos ambientales, más no menos. Esas zonas que están diferenciadas como zonas glaciares y periglaciares no se pueden tocar según la ley actual. Es una zona ínfima de nuestra cordillera, eso también es necesario destacarlo. Cuando hablamos de ambiente periglacial, que es clave porque es hacia donde está apuntando la modificatoria, justamente son estos reguladores hídricos que tienen en torno a los glaciares en nuestras montañas, que permiten que en la época de sequía fundamentalmente el caudal de esos ríos se sostenga a partir de la acumulación que se dio durante las épocas de deshielo por las características de esa zona. Entonces, ese ambiente periglacial es el que se está buscando atacar
a partir de la flexibilización de la ley, además de algunos glaciares que son más pequeños. No estamos solamente hablando de la foto del glaciar Perito Moreno, hay muchas zonas que, importantes, insisto, ínfimas respecto a lo que implica el territorio de nuestra cordillera, que sí es un territorio donde se puede producir e incluso se pueden llevar adelante actividades extractivas, pero puntualmente esto, justamente por el valor del agua, es la zona que está protegida. Lo que hace esta ley es declarar los glaciares bienes públicos y reservas estratégicas, básico. Crea el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del Instituto del IANIGLA, que es un instituto que está compuesto por investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de Cuyo, incluso del gobierno de Mendoza, digamos, es un instituto científico de los más prestigiosos de la región, sin dudas. Y prohíbe actividades extractivas en esos lugares que fueron previamente inventariados por el IANIGLA. Tiene carácter vinculante ese inventario, es decir, donde se certifica científicamente que existe esa zona glaciar y periglaciar, bueno, no se puede realizar actividades extractivas. Es decir, en ese lugar se plantea que rige la protección de la ley de glaciares. ¿Cuál es el principal cambio que plantea el Gobierno Nacional? Bueno, que ese inventario deja de ser vinculante. Es decir, lo transforma en un material de consulta que puede no consultarse. Las provincias pueden pasar a definir si determinado territorio según sus análisis objetivos o subjetivos, son o no zona glaciar y periglaciar, y entonces permitir la actividad extractiva eventualmente en esa zona. Y ahí es donde encontramos una especie de nudo constitucional, porque ¿qué plantea? Tuvimos algunas reuniones de COFEMA muy insólitas, en donde el Gobierno Nacional, en su representación, en una subsecretaría de Ambiente, ¿no? Pasamos de haber tenido un Ministerio de Ambiente a tener una subsecretaría de Ambiente, el subsecretario plantea que se fortalece el federalismo. Bueno, la verdad es que ahí es donde existe donde nosotros entendemos y queda bien claro que hay uno de los aspectos inconstitucionales de esta ley, porque si bien el artículo 124 establece que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, y que ahí es donde basan su excusa federalista o federal, y dice, bueno, van a volver las provincias a tener el dominio originario de sus recursos. Bueno, el 124 en realidad se basa o complementa el 41 de la Constitución Nacional. Están los dos acá y son muy claros. En el 41 que dice que se debe garantizar la vida en un ambiente sano para los habitantes de toda nuestra patria, fija además el concepto de presupuestos mínimos, es decir, desde el Congreso Nacional, de manera federal, se van a fijar los presupuestos mínimos de conservación ambiental a todo el territorio federal. Es decir, el 124 le otorga a las provincias el dominio sobre sus recursos naturales, pero sobre, o dentro de una estrategia nacional, es decir, sobre los presupuestos mínimos ambientales que ya existen y que se sancionan a nivel federal. Es decir, las provincias, por supuesto, pueden definir la explotación de sus bienes comunes naturales en sus territorios, más no donde hay glaciares y zonas periglaciares. Lo mismo pasa con la ley de bosques, o eventualmente hubiera pasado con la ley de humedales. Este proyecto además habilita lo que se denomina en el ambientalismo el dumping ambiental, es decir, las provincias compiten entre sí a ver quién flexibiliza más. Claro, quién permite mayor garantías de extractivismo puro y duro para poder lograr esas supuestas inversiones, ¿no? Que también las ponemos entre comillas. Pero
Pero que además, y ahí de nuevo la cuestión inconstitucional, que es que los glaciares alimentan cuencas interjurisdiccionales, con lo cual la definición de una provincia no puede tomarse respecto puntualmente de este tema, respecto puntualmente de los glaciares y las zonas periglaciales, individualmente. Porque las cuencas atraviesan, en el caso de la cuenca del Colorado, 4 provincias. Afecta la definición de donde nace esa cuenca a todo el resto de las provincias, a todo el resto de la cuenca que atraviesa. Con lo cual es bastante complejo. Y entendemos que por eso y porque hay un riesgo grande de inseguridad jurídica que ahora se están haciendo las supuestas consultas, que en realidad, bueno, ahora lo vamos a contar bien. Y este es el ejemplo nuestro, de nuestra cuenca del río Colorado, que nace en la cordillera, recorre lo que es Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y llega al sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Funciona como un sistema de riego y riega más de 78.000 hectáreas de nuestra provincia productivas. Estuve reunida con el intendente de Villarino y, por supuesto, está espantado con la situación. Entonces, están sucediendo ya en los consejos deliberantes de nuestra provincia, en la Cámara de Diputados también provincial, distintos posicionamientos en contra pidiendo que no se sancione, no se avance en la flexibilización de ley de glaciares. O sea, es un problema para nosotros productivo. O sea, hay como un intento de decir, bueno, que quienes estamos en contra de la modificatoria de la ley de glaciares, entonces estamos en contra de determinados avances productivos. Bueno, eso es falso. Eso es falso de toda falsedad, porque en realidad lo que nosotros impulsamos es, por supuesto, las condiciones necesarias para que haya producción en todo nuestro territorio. Y sin agua no hay condición básica para que eso suceda. Los riesgos concretos ante la avanzada de esta ley, bueno, la pérdida irreversible de esas reservas de agua. No hay forma de recuperar los ambientes glaciares y periglaciales. Una vez que eso se dinamita, que se rompen esas rocas, que son las que conservan el agua, no se recupera, no es que se puede hacer alguna compensación al respecto. No se puede ir a reforestar alrededor y que... No existe, se pierde para siempre. Además va a haber una contaminación permanente en las cuencas, por más que se deje de producir por alguna denuncia o lo que fuera ante la contaminación de la cuenca, el agua o esa lluvia desde hielo no va a reaccionar inmediatamente, la contaminación se va a sostener durante años de esas cuencas, insisto, sin haber recuperado tampoco la zona que ya se había perdido. Por supuesto va a haber mayor variabilidad ante un contexto de crisis climática que evidentemente existe y negarla es por supuesto una pose estética para poder aprobar todas estas cosas, ¿no? O sea, el posicionamiento negacionista del gobierno nacional ante la crisis climática en realidad lo que esconde detrás es la entrega de nuestra soberanía y nuestros recursos. Entonces vamos a tener sí, en caso de avanzar esta modificatoria, variabilidad en las hídrica y sequías, porque justamente el rol que cumplen los ambientes periglaciales son de los reguladores hídricos. Y por supuesto un impacto desigual, porque esta flexibilización beneficia, por supuesto, a algunas empresas, a algunos sectores, pero el costo lo pagan las comunidades que sostienen su día a día con agua desde hielo, comunidades que sostienen su producción con las cuencas y con el sistema de riego que se basa en el caudal de esas cuencas. Y acá, bueno, volver a por qué esta reforma jurídicamente ilegal, y esto sí es importante plantearlo y recalcarlo. Primero por la cuestión constitucional que nosotros planteamos recién, que es el artículo 41 que obliga a fijar presupuestos mínimos. Luego por el acuerdo de Escazú, que fue ratificado por unanimidad en las dos cámaras, en ambas cámaras en 2020. En ese momento a mí me tocó cerrar la discusión en la Cámara de Diputados cuando yo era diputada nacional por la importancia que tenía este acuerdo y se logra la aprobación, insisto, en ambas cámaras por unanimidad. Lo que plantea fundamentalmente es el principio de no regresión. Es decir, y al ser
ratificado por la Cámara, por supuesto entra dentro de los acuerdos internacionales de rango constitucional. Cuando nosotros hablamos de no regresión en términos ambientales, es que está prohibido proteger menos. Está prohibido en nuestro país ir hacia estándares más bajos de protección ambiental. El contexto de crisis climática y la evidencia científica que hay al respecto lo requiere, pero fundamentalmente se complementa también con la Ley General del Ambiente, que establece los principios de progresividad, es decir, de ir hacia más protección, fundamentalmente pensando en las generaciones futuras. Es decir, prohíbe dañar de manera irreversible lo que va a afectar a otras generaciones luego. Entonces, desde 3 puntos jurídicos, esto es absolutamente legal. En términos constitucionales, por el Acuerdo de Escazú, que tiene rango, y por la Ley General del Ambiente también. Además, y esto lo hablábamos con Carly antes, cambiar la ley para flexibilizarla está lejos de proponer y generar seguridad jurídica en las inversiones, porque cuando no son claras las reglas, mucho más fácil es judicializarse, porque por supuesto que hay organizaciones ambientales, hay comunidades que van a judicializar cualquier intento de avanzada sobre esas áreas en caso de que esta ley quede aprobada de la manera que está intentando ser aprobada. El escenario de litigiosidad, como dicen los abogados, va a ser permanente y constante, con lo cual esas inversiones que supuestamente iban a venir ya hace 2 años, bueno, vos ya lo contaste, bueno, no solamente no llegaron, sino que tampoco van a llegar si se flexibiliza la ley de glaciares, que implica poner en riesgo el agua de nuestra gente. Cuando fueron presionados de alguna manera para que no se judicialice la ley, abrieron la convocatoria a audiencias públicas en el Congreso. Al día de hoy, en menos de 10 días, se anotaron más de 50.000 personas. No había pasado hasta ahora en la historia. Más de 50.000 personas que se anotaron en la comisión para expresarse, la mayoría, por supuesto, en contra de esta ley, entendemos, por cómo se está dando ya la discusión. Hay tiempo de anotarse hasta el 20 de marzo, con lo cual, en primer lugar, además pedimos que se siga anotando la gente para defender la ley de glaciares, para defender el agua de nuestro país. No necesitan ser técnicos, no necesitan ser científicos, no necesitan ningún tipo de credencial ni conocimiento para poder defender algo tan básico como el agua. Se están anotando comunidades, estudiantes, pueblos originarios, hay un montón, bueno, ya deben haber visto todos los que se anotaron. Nosotros, por supuesto, como gobierno de la provincia de Buenos Aires, también nos anotamos en eso. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno quiere habilitar solamente 2 días para que se lleven a cabo las audiencias públicas, con lo cual a 5 minutos durante los 2 días por persona estaríamos hablando de 266 personas sin que se exceda ningún minuto que van a poder exponer. De nuevo, ilegal. La Constitución Nacional dice que hay un derecho al ambiente sano, pero también la participación en su protección, lo mismo que Escazú. La Ley General del Ambiente también. Con lo cual, profundamente ilegal e inconstitucional es la avanzada que tiene este gobierno por sobre la ley de glaciares. Ahora bien, es necesario también entender en qué contexto se inscribe esta voluntad de reforma. Primero, el RIGI, que también lo hemos hablado acá, lo hablamos de la provincia, que es una especie de modelo de arquitectura económica, para mí, del fracaso, ¿no? Pero de libre disponibilidad de divisas, de estos proyectos extractivos. Desde el 4º año, arancel 0% en importaciones, de lo que sea maquinaria, la quita total de retenciones, con lo cual, por más que se carguen el agua de los argentinos, eso no va a redundar ni siquiera en $1 para los argentinos. Para $1 que se redistribuya entre los argentinos, ¿no? Es todo pérdida. Pero
son las garantías normativas que le exige el poder real a este gobierno nacional, porque no fue casual la visita de Scott Bessent, sus declaraciones respecto a, que fueron clarísimas, explícitas, respecto de lo que necesitan de la Argentina, que es el acceso de sus empresas al litio, al cobre, a las tierras raras, al agua. Dijo, Argentina tiene agua, Argentina tiene tierras raras, con lo cual los préstamos que le hicimos a Milei para que gane las elecciones, bueno, no fueron gratis. El acuerdo bilateral con Estados Unidos incluye el compromiso de Argentina de promover un uso más eficiente de sus recursos naturales, incluyendo el sector minero. Eso está escrito de esa manera, pero se lee, modifique la ley de glaciares. Y lo mismo el programa del FMI. Dice, proyecta que las exportaciones mineras pueden multiplicarse por 10 si se aplican las reformas. Y una de las reformas que necesitan es la flexibilización ambiental. Es la flexibilización de la ley de glaciares. Ya avanzaron con la flexibilización laboral y ahora necesariamente tienen que avanzar sobre la flexibilización ambiental. Y también agregar que el contexto en el que se inscribe esta avanzada por sobre todos los derechos, por sobre la soberanía, por sobre los recursos, se da, y como bien lo dijo nuestro ministro de Gobierno, en un contexto de persecución política sobre los líderes de nuestro espacio, los líderes de la oposición, fundamentalmente en cabeza de Cristina. Mientras pasan todas estas cosas, necesitan mostrar la foto, necesitan mostrarle a la gente, armar el circo de Cristina yendo a declarar mañana a Comodoro Pi, Cristina yendo a Comodoro Pi. El asedio sobre ella es constante, pero porque necesitan tapar, de alguna manera, el desastre que están haciendo sobre nuestra patria, sobre los trabajadores, sobre nuestros bienes comunes. Entonces, insisto, como dijo Carly, seguir insistiendo por la libertad de Cristina también es un posicionamiento político. Y también implica cuidar los bienes comunes naturales y la soberanía de nuestro país. Lo que falta no es básicamente una nueva ley, sino mejorar su implementación. Como todo, está todo desfinanciado, el CONICET desfinanciado, los institutos científicos desfinanciados, las universidades desfinanciadas, el sector científico devastado, avasallado. Bueno, por supuesto, si esas son las condiciones en las que estamos hoy viviendo y que está viviendo nuestros investigadores, nuestros académicos, nada. Es muy complejo poder avanzar en el cuidado de nuestros bienes comunes naturales mientras nuestros institutos están siendo saqueados y desfinanciados. Entonces, no hay que cambiar la ley, hay que mejorar la implementación. Es lo que dijimos recién al principio. No se puede pensar en una Argentina más productiva si lo que va a faltar es el agua, si lo que se van a robar es el agua, si lo que van a sacarle a los argentinos es el agua. Así que ese es el posicionamiento de nuestra provincia. Era importante poder comunicarlo y también transmitirlo a los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que no son de por supuesto los que son de nuestro bloque, pero también los que no son de nuestro bloque. Porque los productores que van a estar afectados no sé si son afiliados del peronismo o no, pero van a ver afectada su forma de vida y su producción, por supuesto, y su trabajo, sin dudas, por esta ley. Así que también es un pedido a los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de no permitir la avanzada sobre la flexibilización de esta ley. Muchas gracias.